Habíamos estado hablando ya en alguna clase anterior un poquito de qué eran las excepciones. ¿Alguien recuerda alguna definición que habíamos dicho de excepciones? Un poco yo ya había comentado cuándo ocurría una excepción o demás, cuando estuvimos hablando de lecturas de archivos. Estuvimos charlando un poquitito sobre excepciones. ¿Alguien se acuerda por ahí sobre lo que habíamos dicho de excepciones, qué eran, cuándo ocurrían y demás? Cuando hablamos en este caso de excepciones, este nombre ya nos tiene que decir algo, nos tiene que venir a la cabeza quizás la palabra error, ¿sí? Error en la ejecución, ¿sí? O algo que está pasando justamente que es excepcional al flujo normal de ejecución de mi programa. Ahí Kevin me dice cuando no se encuentra el archivo a abrir, ok, habíamos dicho que puede ocurrir una excepción. Buenísimo. Entonces, cuando hablamos de excepción, lo que se me tiene que venir a la cabeza es justamente una excepción al flujo normal de ejecución de mi programa. Algo sucedió, algo pasó para que no siga su curso normal, sino que tuvo que haber sucedido algo que hizo que ese curso vaya por otro lado, ¿sí? Entonces ocurrió lo que se conoce como una excepción. Bueno, acá vamos a decir qué tipos de errores pueden ocurrir durante la ejecución de un programa o de aplicación. Tenemos varios tipos de errores que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Si bien nosotros podemos desarrollar de la mejor forma posible, no siempre todos esos errores están contemplados en el momento que nosotros estamos, sí, codeando. Deberíamos tener la mayoría de esas cosas en nuestra cabeza, obviamente. La mayor cantidad de errores posibles los tendríamos que tener presentes que podrían llegar a ocurrir para intentar manejarlos cuando nosotros estamos codeando. El tema es que, bueno, no siempre sabemos todos los errores que pueden llegar a ocurrir o desconocemos quizás cuáles son algunos de ellos. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos leyendo archivos sabíamos que teníamos que poner justamente una palabrita, ¿sí? Justamente en esos métodos donde nosotros realizábamos la lectura de los archivos, para indicar que ese método podría llegar a ser una excepción. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos, por ejemplo, era de, bueno, no se encuentra el archivo. Quiero leer un archivo el cual no se encuentra, no existe. Ok, si ese archivo no existe, entonces no lo puedo leer porque no existe. Bueno, vamos a lanzar una excepción. Había distintos casos, ¿sí? Bueno, vamos a decir entonces que los tipos de errores que pueden ocurrir son por situaciones inesperadas o por un error de negocios o flujos alternativos. Es decir, nosotros tenemos dos, ¿sí? Principalmente, ¿no? Dos tipos de errores. Por un lado, tenemos una situación totalmente inesperada, que eso quizás involucraría más a algo de software o hardware, sí, que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Pero por el otro lado, tenemos también a los errores de negocios, sí, o flujos alternativos. Es decir, recuerden que siempre cuando nosotros estamos pensando una solución a un problema, tenemos un caminito feliz. Ese caminito feliz nosotros lo vamos a llamar flujo normal, ¿sí? El flujo normal de ejecución de mi programa o de mi sistema. Ese sería el caminito feliz. Decimos, bueno, por ejemplo, no sé, el usuario ingresa el nombre, usuario y contraseña, y una vez logueado, entonces tiene que hacer esto, se le solicita esto, ingresa esto y demás. Ok, todo eso sería el caminito feliz, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le decimos al usuario ingrese nombre, usuario y contraseña y ya desde el vamos el nombre de usuario o contraseña no existen o no coincide la contraseña? Ahí ya tenemos un flujo alternativo, ¿sí? Ya no sigue el caminito normal y el caminito feliz. Entonces ahí también puede ocurrir algún tipo de error, pero quizás ese error ya es más de negocio. Pero también obviamente lo tenemos que tratar, ¿sí? Y ver qué podemos hacer con ello. La situación inesperada, como les dije, podría haber sido algún error más relacionado con, propiamente dicho, de software o hardware, de, por ejemplo, no existe el archivo físico. Cuando estábamos leyendo un archivo, no existe el archivo físico, por lo tanto no lo puedo abrir. O quiero escribir este archivo, pero justo ese archivo no lo puedo hacer ahora, no puedo escribirlo ahora, ¿por qué? Porque hay otro programa que lo tiene abierto y lo está reteniendo. Entonces yo no lo puedo escribir. Bueno, o quiero escribir un archivo y no tengo permisos para poder escribir ese archivo. Bien, también podría ocurrir. Entonces es una excepción, es una situación inesperada. O, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, no sé, me quedé sin memoria. Puede pasar que me quede sin memoria RAM. Puede pasar, qué sé yo. Quizás antes ese problema era más común, hoy en día quizás es un poco menos común, más en una, qué sé yo, en una notebook, una PC de escritorio. Quizás en un teléfono puede llegarles a pasar de que se da ese error, ¿sí? De me quedé sin memoria. Bueno, es una situación inesperada y también la tengo que poder trabajar, ¿bien?
Entonces ahí tenemos distintos tipos de errores que pueden llegar a ocurrir cuando el programa se está ejecutando. Bien, ojo con esto. Cuando nosotros estamos codeando o cuando nosotros estamos compilando, no nos vamos a dar cuenta de estos errores o excepciones que van a poder ocurrir. Sí, nosotros los podemos pensar de forma anticipada, ¿sí? Y codear justamente soluciones a estos errores, ¿sí? Pero el error no ocurre hasta que está en momento de ejecución. Una vez que nosotros lanzamos el programa para que se ejecute, recién ahí es cuando realmente estos errores pueden ocurrir, ¿sí? No antes, ¿no? Cuando yo estoy codeando ocurre una excepción o cuando yo estoy compilando ocurre la excepción. No, eso no va a pasar. Si no compila es porque yo tengo un error de sintaxis. Por ejemplo, me olvidé un punto y coma, si vos escribí algo mal, pero no va a lanzar una excepción mientras yo estoy escribiendo o mientras yo estoy compilando. Las excepciones o los errores siempre ocurren en momento de ejecución. Y para poder probarlos y darme cuenta si realmente están ocurriendo o no, los voy a tener que probar en momento de ejecución o en un ambiente de test, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado un poquito de testing y cuando habíamos hablado de testing dijimos que era someter al sistema bajo ciertas condiciones, ¿sí? A realizar algunas pruebas, ¿no? Para esperar y para observar, ¿sí? Cómo se comporta. Bueno, ahí también nosotros podemos someter la ejecución de nuestro sistema o de nuestro programa bajo ciertas condiciones para forzarlo a que ocurran estos errores y ver cómo se comporta cuando realmente alguno de estos errores ocurre. Bien, si nosotros lo tratamos a esos errores, entonces los errores o las excepciones deberían ocurrir, pero el programa debería poderlos tratar y seguir con un flujo de ejecución, quizás ya no normal, con un flujo de ejecución alternativo, pero correcto, digamos, ¿sí? No que falle y que directamente se me venga abajo y lo tenga que cerrar. De eso se van a dar cuenta muchísimo si los programas que ustedes utilizan tienen o no manejos de errores. ¿Por qué? Por ejemplo, si están en el sistema operativo Windows, si ustedes tienen alguna aplicación desktop, si alguna aplicación instalable de escritorio, se van a dar cuenta que si el programa está bien escrito y si realmente tiene un buen manejo de estos errores o excepciones, quizás Windows nunca le ponga este programa no responde, ¿sí? Fíjense que a veces cuando se les traba algún programita en Windows, Windows le dice este programa no responde, ¿desea cerrarlo? Ahora, ¿por qué llegó a eso? Llegó a eso porque quizás dentro del programa ocurrió alguna excepción y esa excepción no fue tratada, ¿sí? Entonces el programa se vino abajo. Windows se da cuenta de esa situación y te dice, este programa no responde. Entonces, te pregunta, ¿querés forzar a cerrarlo? Si vos le pones que sí, Windows lo único que hace, por ejemplo, es lo saca, ¿sí? Lo saca de la ejecución y lo cierra del todo. Ahora, si nunca se traba, o sea, si nunca pasa eso, es porque tiene un buen manejo de errores, ¿sí? Porque justamente quizás los errores están ocurriendo, pero el programa está capturando todos esos errores que pasa y, ¿sí? Le va dando soluciones, ¿sí? O también te puede preguntar a vos usuario, ¿sí? Mira, ocurrió esto, ¿qué quieres hacer? Tal y tal cosa, te va preguntando y vos les va diciendo sí, no, cancelar, ver después, qué sé yo. Y se puede obviamente ir manejando en base a lo que me diga el usuario. Bien, así que también eso es para tenerlo en cuenta, así que ustedes puedan pispear a ver si algún programa tiene buen manejo de errores o quizás no tanto. Bien. Bueno, situaciones que tengo que tener en cuenta en el desarrollo. Por ejemplo, algo súper común es el login incorrecto. Obviamente, cuando nosotros estamos pensando en algún sistema que tiene que tener nombre de usuario, contraseña, es decir, que tengo que tener, que tiene que ser securizado, vamos a decirlo así, es decir, tengo que exigir un login para que el usuario pueda hacer alguna acción, nunca tengo que ir por el caminito feliz solamente. Tengo que considerar que el login también puede ser incorrecto. Es decir, que cuando la persona ingrese sus credenciales, esas credenciales sean incorrectas o también que directamente el nombre de usuario no exista, ¿sí? Entonces, eso siempre lo tengo que contemplar. Bien, tengo distintas formas de resolver ese login, por ejemplo. Ustedes en la cabeza quizás dirían, bueno, no sé, hago un simple if y me fijo a ver si encuentro ese nombre de usuario y contraseña o si la contraseña coincide y demás. Sí, buenísimo, pero si no coincide, ¿por dónde me voy? ¿Por un else o qué hago? ¿O hago una excepción? Y en base a la excepción, entonces muestro o hago alguna cosa. Bueno, quizás lo más prolijo y lo más lindo es trabajar con excepciones en ese caso y no con un if, porque si no les va a quedar un choclo de código gigante em, y quizás es un poco ilegible eso a la vista.
Bien, son distintas formas de encararlo al mismo problema. Después tenemos también algunas excepciones súper básicas que son los datos en formato incorrecto. Es decir, yo al usuario le digo, esto lo estábamos haciendo un poco, no sé, al usuario le digo, ingresame, no sé, un número. Bien, claro, yo no tengo que suponer que el usuario siempre va a ingresar un número. Yo lo que siempre tengo que suponer, y esto se lo tienen que grabar, sí o sí, vamos a tener que suponer que el usuario, en este caso, ¿sí? Es súper malo con nosotros. Bien, siempre supongamos eso. Por no decir otra palabra, vamos a suponer que el usuario siempre es súper malo. Si nosotros le decimos ingresa un número, el usuario va a intentar ingresar cualquier cosa menos un número. Bueno, eso siempre lo tiene que pensar porque siempre sucede, ¿sí? Si ustedes están esperando que el usuario les ingrese un número, siendo ese número cualquier cosa que para ustedes represente en ese problema, siempre supongan que no les va a ingresar un número. En el mejor de los casos les va a ingresar el número que ustedes les piden, pero siempre supongan que les va a intentar ingresar una letra, un signo de pregunta, cualquier cosa para que su sistema se rompa. Bien, así que lo mismo, ahí yo tengo que verificar si la ingesta de datos es, ¿sí?, en el formato que yo estoy esperando o es en el formato correcto que yo estoy esperando. Bien, si no sucede, también debería lanzar una excepción y ver, ¿sí?, cómo se lo aviso al usuario y qué hago en esos casos. Modificar los datos de una persona dadas de baja, dice por acá, ¿sí? Es decir, la persona ya se dio de baja en el sistema o ese usuario ya se dio de baja en el sistema, bueno, ese usuario ya no podría modificar sus propios datos y demás. Bueno, en ese caso sería como un chequeo de permisos, quizás en realidad chequear a ver si, bueno, si este usuario ya está dado de baja, entonces no debe poder hacer esta cosa y demás. Eso también es un chequeo de permisos y ver cómo los manejamos. El archivo necesario no existe, esa ya la sabemos, ¿sí? Y ya lo habíamos hablado también eh, cuando hicimos justamente la lectura de archivos, así que fíjense que vuelve a aparecer por acá. El mensaje no puede llegar a destino, también podría llegar a ser, ¿sí? Eso del mensaje no puede llegar a destino sucede mucho cuando ustedes deben enviar un mail. Eso también está buenísimo para quienes son curiosos y quieren seguir aprendiendo un poco por su parte y se animan a hacer alguna cosita más. Intentar enviar un mail desde Java no es complejo, pueden googlear, hay un montón de soluciones con muchas bibliotecas, ¿sí? Intentar enviar un mail, pero siempre el envío de mail siempre trae muchos problemas. Parece algo súper trivial y fácil, pero pueden pasar mil cosas en el medio, ¿sí? Mil cosas de que justamente no se puede entregar ese email al destinatario por algún problema en particular, o no puede salir los mails de mi máquina porque no hay conexión a internet. Un montón de excepciones que pueden ocurrir en el camino y también las tengo que tener en cuenta, ¿bien? Así que eso también para quien es un poco más curioso, eh, se los dejo ahí para que ustedes lo puedan ver, investigar e intentar hacer, ¿sí? No es temario de esta cursada, pero la verdad es algo interesante, está bueno, les puede llevar tiempo y nada, además es algo bien visible y palpable, ¿sí? Enviar un mail desde su propio programa creo que a ustedes los va a poner contentos si es la primera vez que lo hacen. Así que también eso está un poco copado, sí, se los puedo recomendar para que lo hagan. Bueno, y hay muchas otras situaciones más, obviamente, donde pueden llegar a ocurrir estos errores o excepciones en momento de ejecución. Decimos que en Java, ¿sí?, ambos se implementan a través de excepciones o exceptions, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Exception es la palabra en inglés de excepciones, nada más. Entonces, fíjense que ¿sí?, todos estos tipos de errores comunes las vamos a implementar a través de estas exceptions que las vamos a tener en Java. Ahora, ¿las excepciones son solamente algo de Java? La respuesta es no. Todos los lenguajes de programación tienen excepciones, todos. El tema es cómo los llaman, ¿sí? Qué sé yo, en algunos lenguajes se llamarán exceptions, como en Java, y en algunos otros lenguajes se llamará directamente errores, ¿sí? Directamente se llamarán así, o de alguna otra forma, ¿bien? Pero todos los lenguajes de programación tienen estos errores y estas excepciones, absolutamente todos. Y en todos hay que tratarlos, ¿sí? La mayoría vamos a encontrar sentencias muy similares, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes vamos a encontrar sentencias muy similares para trabajarlos. La única diferencia es que Java va a tener dos tipos de excepciones bien separadas y definidas, ¿sí? Que en otros lenguajes eso quizás no existe tan así, pero en todos vamos a encontrar casi lo mismo. Bien, fíjense que por acá dice, primero vamos a ver las siguientes implementaciones. Tenemos ahí
Fíjense que en el primer bullet que tenemos por acá dice login, y después tenemos un numerar. Bueno, acá en este caso login es la clase. Ahí se tiene que imaginar que esto sería una clase y después viene el método. O sea, método de ingresar perteneciente a la clase login, ¿sí? Para leer este pequeño ejemplo que tenemos por acá. El método de ingresar perteneciente a la clase login, ¿sí? Acepta como parámetros el nombre de usuario y la contraseña. Pueden suponer que el nombre de usuario y la contraseña son dos strings, ¿sí? Y en este caso me devuelve un entero, dice. Me devuelve un 1 si está el login OK y me devuelve un 2 en caso de que sea erróneo. Imagínense que tenemos esto en nuestro sistema. Entonces, clase login, método de ingresar, usuario contraseña con dos strings y me vuelve 1, OK, 2, algún error, ¿sí? El tema es que si ya lo pensamos desde así, desde el vamos, piensen que después en algún momento nosotros vamos a llamar a este método de ingresar, donde le vamos a pasar el nombre de usuario y contraseña y vamos a estar chequeando. Si es 1, lo dejamos pasar y hacer todo lo que quiera hacer. Y si es 2, entonces no. Pero ya ahí lo estamos pensando desde el vamos como en un if-else probablemente. Y eso me decante a que sea un choclo bastante grande, quizás mi código, ¿sí? Fíjense que acá en el segundo ejemplo nos dice, tenemos una clase que se llama repo de usuario, ¿sí? Donde tenemos un método modificar. ¿Qué es un repo de usuario o un famoso repositorio? ¿Sí? Un repositorio de usuario o genéricamente un repositorio. Las clases que se llaman repositorio, por ejemplo acá que tenemos repositorio de usuario, es el lugar donde tenemos a todos los usuarios del sistema guardados. O si yo tengo, por ejemplo, un repositorio de productos, es el lugar donde yo tengo guardado a todos los productos del sistema. Bien, las clases repositorio son esos lugares donde nosotros vamos a guardar toda la data de mi sistema. Por ejemplo, repositorio, repito, repositorio de productos es donde vamos a tener a todos los productos dados de alta. Repositorio de usuarios es donde vamos a tener a todos los usuarios dados de alta. Bien, entonces acá tenemos, acá Alex me dice, puede ser que también se lo denomina DAO. El DAO es otra cosa, también manipula los objetos, pero el DAO se llama Data Access Object y en realidad pretende ingresar por ejemplo, a una base de datos o a un medio persistente. No es lo mismo, pero están muy relacionados, ¿sí? Son dos cositas por ahí que andan bastante medias relacionadas. Eh, bueno, fíjense que por acá nosotros tenemos entonces a un objeto, a una clase que se llama repositorio de usuarios, y al método modificar, que recibe un usuario. Vamos a suponer que este usuario puede ser una instancia de una clase de usuario, ¿bien? Imagínense una clase usuario con un, qué sé yo, nombre, apellido, nombre usuario, contraseña, así con algunos atributos bien básicos. Y dice que nos devuelve un string. Y nos dice que nos devuelve un OK, usuario no existe, nombre en formato incorrecto, apellido vacío, etc. O sea que fíjense que en este caso me va a devolver un string. Me puede decir en ese string la palabra OK, es decir, de que lo pudo modificar correctamente. Me dice que el usuario no existe. O me dice que el nombre del formato es incorrecto, que el apellido está vacío, etcétera. Pero recuerden, esto siempre me lo está devolviendo como si fuera un string. Es decir, me diría, ahí como se los pongo en el chat, usuario no existe. Me lo diría así, de esa forma. ¿Bien? Y quizás eso no es lo más prolijo, porque si no yo debería empezar a comparar strings. ¿Bien? Más allá de que encima lo estoy condicionando también a un idioma en particular. Y ahí tengo un problema. Porque ahí si quizás, si yo devuelvo el string en español, estoy condicionando que siempre las leyendas se van a mostrar en ese idioma, ¿bien? Así que también tengo que tener algún cuidado con eso. Y nos dice, este es un mecanismo indicado para cuestiones sencillas. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas operativos, un proceso que termina correctamente retorna 0 y si hago un error, retorna cualquier otro número. Eso siempre sucede generalmente, sí que cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, de algún proceso a nivel sistema operativo, ¿sí?, los sistemas operativos levantan muchísimos procesos y eso los puedo ver acá, por ejemplo, en Windows. Cuando abro el administrador de tareas, tengo una solapita que se llama procesos y fíjense que por acá tengo todos los procesos que levanta mi sistema operativo. Todos estos procesos, ¿sí?, que en realidad justamente se levanta un proceso y se inicia la ejecución de algún programita. Por ejemplo, fíjense que acá IntelliJ figura o Zoom también figura. Fíjense que por ahí nosotros tenemos un proceso. Cuando ese proceso termina OK, es decir, mientras está ejecutando y todavía no terminó, pero cuando termina OK, generalmente, ¿sí?, se devuelve un 0.
Ahora, si termina con algún error, es decir, vieron cuando se me traba algún programita y yo lo tengo que finalizar directamente y tengo que matar la ejecución, se termina la ejecución y me devuelve algún número, ¿sí? Algún número distinto de 0, para indicar que hay algún error. Eso suele pasar, ¿sí? Suele pasar, pero pasa, ¿sí? Con cosas muy sencillas y triviales como eso, con un manejo quizás de proceso. Ahora dice, pero cuando las situaciones de error son más complejas, entonces ya son menos adecuadas, ¿sí? O son poco adecuadas. Fíjense que ahí nosotros, acá clarito, lo vemos en el segundo ejemplo, en el repositorio de usuario, estamos devolviendo en un string lo que está sucediendo. O sea, estamos diciendo la palabra OK, la palabra usuario no existe, la palabra nombre de formato incorrecto, y ya eso me parece que es una locura. Porque a nivel string estamos diciendo lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tendríamos que empezar a corroborar con strings. Así que mucho cuidado con esto. Bueno, fíjense que acá tenemos un poquito el mecanismo explicado, ¿sí? O dibujado. Sí, que un poco ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Fíjense que acá decimos mecanismo utilizado por diversos lenguajes de programación para generar y manejar los errores durante la ejecución de un proceso. En este ejemplo, lo rojo nunca se ejecuta y el programa se corta ante la excepción de sin stock exception. Fíjense acá lo que ocurre. Esto es un diagrama que también se los aclaro para que lo tengan en cuenta. Vieron que nosotros habíamos visto en los diagramas de clases que yo les dije que no era que a nosotros se nos cantó dibujarlo así, sino que respetaban la convención de UML, lenguaje de modelado unificado. Bueno, esto también es un diagrama que se llama diagrama de secuencia. Diagrama de secuencias UML también, ¿sí? O sea que es un diagrama no que se nos ocurre a nosotros dibujarlo así, sino que es un diagrama con todas las letras, ¿sí? Que respeta eso, esa convención. Entonces, fíjense que nosotros por acá tenemos la clase carrito de compra, después tenemos acá la clase ítem de carrito, tenemos la clase producto y tenemos descuento porcentaje. O sea, fíjense que estamos nosotros en el mismo ejemplo, ¿sí? Siguiendo las clases. Estas son instancias en particular. Fíjense que acá tenemos el carrito 1, que es una instancia de la clase carrito, la instancia ítem de carrito 1, que es una instancia de ítem de carrito, y así sucesivamente. Entonces, fíjense acá el flujo de ejecución. Lo rojo nunca se ejecuta. Miren, vamos para acá. Dice, al carrito le pido el precio. Bien, el carrito lo que hace para calcular el precio es pedirle el precio al ítem del carrito. ¿Sí? Recuerden que el ítem del carrito era el que decía, ¿sí? El producto involucrado y la cantidad necesaria. Bien, el ítem del carrito hacía eso. El producto y la cantidad para poder, obviamente, multiplicar el precio. Bueno, entonces, el carrito le pide a su ítem, le pide el precio. El ítem del carrito lo que hace es preguntarle al producto, primero que nada, si hay stock, dice acá. Nosotros no lo hicimos con eso, no hicimos esa consideración, pero vamos a suponer que lo que hace acá es preguntarle si hay stock. ¿Por qué le puede preguntar si hay stock? Porque puede ser que el producto tenga stock 2 y que en el ítem se haya seleccionado 10 de ese producto. Es decir, no sé, seleccioné 10 cepillos de dientes, pero solamente el stock de esos cepillos de dientes eran 2. Entonces acá dice, le pregunto, ¿hay stock? El producto le dice, hay stock, imagínense que le tengo que pasar la cantidad que necesito. Y el producto le dice false, no hay stock. Ok, buenísimo. Entonces acá el ítem del carrito, fíjense que dice sin stock, sin stock. Como no hay stock acá, se lanza una excepción, que en este caso sería sin stock exception, dice por acá. Fíjense que en este caso es una excepción que nosotros estamos intentando lanzar, ¿sí? Que es una cuestión de negocio. Es decir, no puedo calcular el precio porque no hay stock suficiente. ¿Bien? Entonces, cuando se intenta calcular el precio en este ejemplo, el precio de ese carrito, se lanza una excepción, ni siquiera te dice precio cero o precio tanto, ni siquiera se puede calcular el precio. ¿Por qué? Porque no hay stock necesario para poder cubrir ese carrito. Entonces, cuando me doy cuenta que no hay stock, sin stock exception, ¿sí? Pum, lo lanzo. Pero eso es una cuestión propia de nosotros, de negocio, ¿sí? No es que, no sé, no puedo entrar al archivo ni nada. Nosotros decidimos ahí lanzar una excepción. Ahora, eso significa que todo lo que está marcado acá con rojito nunca se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta? Porque una vez que ocurre una excepción, el flujo normal de ejecución se corta. Esto es importantísimo de recalcarlo. Una vez que ocurre una excepción, el flujo normal de ejecución de un programa se corta, ¿sí? Eso significa, vamos a suponer lo siguiente. Si acá el iStock hubiera dicho true, ese sería el caminito feliz, todo lo que está en rojo se hubiera seguido ejecutando.
Es decir, ok, si esto me daba true, el ítem de carrito le iba a decir, bueno, ok, producto, dame el precio. ¿Sí? El producto le daba el precio y acá el ítem del carrito lo que hacía era multiplicar el precio del producto por la cantidad. Eso que era el precio del producto por la cantidad se lo devolvía al carrito y después el carrito iba al descuento, si es que tenía este descuento como vemos acá, se aplicaba el descuento y finalmente se lo devolvía al usuario. Ese sería el caminito feliz. Pero fíjense que acá está marcado en rojo porque todo esto no se llegó a ejecutar porque se lanzó una excepción antes. Bien, o sea, remarco. El caminito feliz acá hubiera sido que el producto me dé true. Si el producto me daba true, que había stock, entonces todo esto se hubiera ejecutado. Pero como me dio false, de que no hay stock, ahí se lanzó una excepción. Y cuando se lanzó esta excepción, todo el resto ya no se ejecutó. Porque recuerden, se corta el flujo normal de ejecución. Eso es importantísimo. Bien. Bueno, entonces, fíjense que por acá nosotros podemos crear nuestras excepciones. Si hasta ahora nosotros venimos diciendo, ok, lanzamos esa excepción que se llamaba sin stock exception. O bueno, acá dice no hay stock exception. Bueno, yo puedo crear esa excepción personalizada, mía, propia. ¿Cómo las creo? Fíjense que acá lo único que voy a hacer es crear una clase que se llame o sin stock o bueno, no hay stock exception en este caso para este ejemplo. Y esa clase debe heredar de la clase exception. ¿Sí? Debe heredar de esta. Por eso vimos también herencia la clase anterior. ¿Sí? Porque ahora nosotros vamos en Java a poder crear nuestras excepciones personalizadas. Yo puedo crear excepciones personalizadas, pero para que eso sea considerado una excepción, debo heredar o de la clase exception o de una clase que ya vamos a ver, ¿sí? Que se las voy a mencionar ahora en unos minutos. ¿Bien? Entonces fíjense que yo creo una clase simple que hereda de esto y eso ya es considerado una excepción. Y bueno, y acá le agrego un atributo y demás. No necesito agregarle ningún atributo. Yo ahora les voy a mostrar después, voy a intentar replicar esto sencillito, crear esta excepción y van a ver que nada, es sencilla así de hacerlo. Ahora, a la excepción, más allá de crearla como tengo acá, tengo que después también arrojarla. Es decir, ¿cómo arrojo una excepción? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos, en este caso, ¿sí? Respetando otra vez acá el diagrama de secuencia que teníamos por acá, fíjense que acá, cuando al ítem del carrito le preguntamos el precio, fíjense que decimos, este método precio puede lanzar, dice throws, no hay stock exception. Acá le estamos poniendo en el método, ¿sí? En la firma del método acá le estamos diciendo que este método puede lanzar esta excepción. Esto es importantísimo, no estamos diciendo que lo está lanzando, sino que el método puede lanzar esa excepción. ¿Bien? Y fíjense lo que sucede acá. Decimos, vamos a preguntarle al producto si hay stock. ¿Sí? Esto me devuelve un booleano. Lo estamos negando. ¿Sí? O sea que acá, si no hay stock, bien, si no hay stock, lanzamos la excepción. ¿Sí? ¿Cómo lanzo la excepción? Otra vez, vamos a usar la palabra throw y después vamos a instanciar la clase que nosotros creamos por acá. Throw, new, y en este caso no hay stock exception. ¿Sí? Entonces, para poder lanzar una excepción, necesito usar la palabra throw y después instanciar la excepción que yo quería lanzar. Por ejemplo, en este caso, no hay stock exception. ¿Sí? Y si no, si es que hay stock y está todo ok, lo único que hago, fíjense, es seguir por el flujo normal. Que sería ejecutar todo el resto. ¿Sí? La cantidad por el precio, qué sé yo, y bueno, y después el programa se seguirá ejecutando de forma normal. ¿Bien? Así que eso es para tener en cuenta. Ahora lo vemos igualmente, vamos a hacer lo mismo, pero codiado. Que es exactamente lo mismo que figura por aquí. Bien, ahora, una cosa más. Esto es importantísimo, gente. Fíjense que nosotros acá tenemos que burbujear, se le dice, o subir la excepción. ¿Qué es esto de burbujear o subir la excepción? El carrito de compra era el indicado, ¿sí? Fíjense que nosotros acá teníamos en el carrito de compra el método precio. El carrito de compra es quien llamaba al ítem del carrito. El ítem del carrito, recuerden que en la slide anterior vimos que el método precio podía llegar a lanzar la excepción. Ahora, como el carrito de compra en su método precio va a llamar al ítem, ¿sí? Y al ítem lo va a llamar en particular al método precio, este método precio, pero de carrito de compra, también puede lanzar una excepción. Porque si lanza, si la excepción, el ítem, el método precio, este también lo va a lanzar. Acuérdense que empezamos a subir las excepciones, es decir,
El objeto carrito de compra está llamando al objeto ítem, pero el objeto ítem lanzó una excepción. Bueno, ok, el otro también lo va a lanzar entonces, ¿sí? Vamos a empezar a burbujear esa excepción, ¿sí? O subir, como dice por acá. Todos los que estén llamando ese método, entonces puede que también lance una excepción, ¿bien? Por eso, el método carrito de compra, como lo tenemos acá, dice, el método precio de carrito de compra puede que lance una excepción. ¿Cuándo la va a lanzar? Cuando alguno de sus ítems, ítem 1, 2 o 3, lance una excepción. Si alguno de estos ítems lanza la excepción, entonces el método precio, pero de carrito de compra, también lo va a lanzar. Bien. Ahora, cuarto y último paso es tratar la excepción. Se llama la parte de manejar la excepción. Fíjense que nosotros acá tenemos en un main, también podría haber sido considerado en un test, bien, en vez de un main. Bueno, imagínense que acá tenemos un main. Recuerden que el main era el método principal por donde todo programa Java comienza a ejecutarse. Estamos creando un carrito de compra, armamos el carrito, ¿sí? Le ponemos los ítems, qué sé yo, todo eso. Y después, sentencias muy importantes que vamos a empezar a utilizar son las sentencias try catch. Con la sentencia try catch, nosotros vamos a encerrar en esos bloques, ¿sí? De código try catch a toda sentencia que pueda llegar a lanzar una excepción. Repito, en los bloques try catch vamos a empezar a encerrar a todas las sentencias que puedan llegar a lanzar una excepción. Por ejemplo, dentro del try yo le voy a decir, bueno, programa, intenta calcular el precio del carrito de compra. ¿Sí? Le estoy diciendo, intenta calcular el precio del carrito de compra. Si puede calcularlo, entonces me lo va a devolver y yo me lo voy a asignar acá, ¿sí? En la variable precio y luego lo voy a mostrar por pantalla. Eso sí lo puede calcular, por eso estamos dentro del bloque try. Ahora, si cuando nosotros llamamos al carrito y llamamos al método precio, se lanza la excepción, entonces se corta la ejecución normal acá, en este punto. Nunca se va a asignar el precio porque el precio no se puede llegar a calcular. Y cuando lanza la excepción, entra por la parte del catch. Y fíjense que acá en el catch decimos, estamos atrapando la excepción, no hay stock exception. Cuando nosotros atrapamos esa excepción, porque ocurrió, lo que tenemos que hacer acá es manejar esa excepción. Por ejemplo, vamos a darle un aviso al usuario diciendo, no hay stock de al menos uno de los productos. Bien. O, no sé, o le pedimos alguna confirmación o qué querés que haga, o no sé, o le doy un aviso pertinente al usuario para que se entere que yo esa acción no la puedo hacer por algún motivo. Entonces, fíjense, nuevamente repito, sí, en este caso estamos intentando, ¿sí? Obtener el precio del carrito. Si ocurre una excepción, porque alguno de los ítems lanzó la excepción, entonces se corta el flujo de ahí, no se sigue ejecutando nada más de lo que está abajo, o sea, de system out, todo esto no se ejecuta, y se entra por el catch. Fíjense que en este caso atrapamos la excepción de no hay stock exception. Y ahí la manejamos, hacemos lo que querramos. Es decir, le avisamos al usuario que no se puede o, no sé, le pedimos alguna confirmación o demás. Bien, algo tenemos que hacer en ese bloque. Casi que en todos los lenguajes también existe el bloque try catch. Se escribirán de alguna forma distinta además, sí, pero casi en todos también existe y el mismo concepto, ¿sí? Para manejar las excepciones. Algo súper importante es que yo puedo tener varios catch, ¿sí? Por un solo bloque try. Es decir, yo solamente tengo un bloque try que le estoy diciendo al lenguaje, intenta ejecutar esto, pero puedo tener varios catch. ¿Por qué puedo tener varios catch? Porque en este caso puede que ese bloque que está encerrado en el try no lance solamente una posible excepción. Puede ser que se lancen varias. Es decir, acá nosotros sabemos que esto puede llegar a lanzar solamente no hay stock exception. Pero imagínense que nosotros estemos yendo a la base de datos, a una base de datos a buscar al carrito o a buscar los productos de ese carrito. ¿Qué otros errores pueden suceder? Y bueno, no sé, que no me pueda conectar a la base de datos. Eso podría llegar a ser un error. Ok, entonces quizás yo tengo que también tener otro catch que diga, bueno, no sé, no me puedo conectar a la base exception. Puede ser, no es un error de negocio, es un error más de los otros que habíamos dicho, sí, de que use un error inesperado, pero puede ser que ocurra también ese error. Así que también lo tengo que tener en cuenta. Bien, entonces, repito, puedo tener varios catch por un solo try. Un solo try con varios catch. Eso también puede llegar a ocurrir. Ahora,
Tenemos algunas excepciones más comunes, ¿bien? Java y algunas librerías base, ¿sí? Bibliotecas, no me gusta decirle librerías, ya establecieron algunas excepciones comunes y algunas de ellas deberían ser utilizadas o heredadas antes de crear otras. Bueno, Java clasifica a las excepciones en dos. ¿Sí? Fíjense que nosotros por ahí las tenemos enumeradas. Las excepciones en Java están clasificadas en dos. En las no chequeadas y en las chequeadas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay una diferencia súper importante en las chequeadas y las no chequeadas. De hecho, ustedes la ven por acá en el diagramita. ¿Bien? Ojo que nosotros por acá tenemos dos cosas súper distintas. En primer lugar, por acá tenemos la clase Object, ¿sí? Que tenemos por acá. Después tenemos una clase, en este caso, arrojable, ¿sí? La clase arrojable hereda de la clase Object. Acuérdense que en Java todo hereda de una famosa clase Object. Y después por acá se empieza la gran división. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos a los errores y por otro lado tenemos a las excepciones. Nosotros genéricamente cuando lo explicamos y cuando lo trabajamos a todo lo llamamos excepción. Java hace una sutil diferencia entre error y excepción. Para nosotros no es relevante, ¿sí? Lo que Java llama error es lo que nosotros dijimos error inesperado, ¿bien? Que está acá en rojito, lo que vemos por la izquierda. ¿A qué lo llama error Java directamente? Java lo llama un error, fíjense que por acá tenemos fuera de memoria, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, un error. O cuando queremos ingresar a una posición de memoria que no existe. Es decir, mi programa quiere ingresar a la posición de memoria número 9000 y esa posición de memoria no existe, ¿bien? O cuando me quedé sin memoria. A eso directamente Java lo llama un error. Para nosotros es casi indistinto, ¿sí? No se hagan problema. Y por la derecha, fíjense que acá en verde nosotros vemos las excepciones. No están en rojo y verde porque sea malo y bueno, ¿sí? Solamente para que ustedes lo distingan. En este caso tenemos a las excepciones, ¿sí? Las excepciones a su vez se clasifican en dos. Dijimos, las excepciones chequeadas y las excepciones no chequeadas. ¿Qué es esto de excepciones chequeadas y no chequeadas? Las excepciones chequeadas, en este caso, sí o sí, cuando nosotros las usamos, tenemos que indicar en la firma de los métodos que ese método puede llegar a lanzar esa excepción. Repito, cuando utilizamos una excepción de tipo chequeada, tenemos que indicar en la firma de los métodos que ese método en particular puede llegar a lanzar esa excepción. Ahora, en las excepciones no chequeadas, eso no es obligatorio. Cuando nosotros usamos excepciones no chequeadas, no estoy obligado a poner en la firma del método que ese método puede llegar a lanzar una excepción. Por lo tanto, hay algo súper distinto entre ambas. Las excepciones chequeadas me obligan a que en algún punto, cuando yo llamo a ese método, que puede llegar a lanzar una excepción, tengo que sí o sí encerrarlo entre un bloque try-catch. Repito, cuando yo uso una excepción chequeada, sí o sí estoy obligado, cuando uso ese método, que puede llegar a lanzar una excepción, a encerrarlo en un bloque try-catch. Por el contrario, con las excepciones no chequeadas, eso no pasa. Yo puedo usar el método, vamos a suponer, dividir, ¿sí? De una calculadora. Imagínense que eso sea una excepción no chequeada, que la división puede llegar a lanzar una excepción. Por ejemplo, yo no puedo dividir por 0. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a suponer que yo lanzo una excepción no chequeada. Eso significa que yo puedo llamar al método dividir fuera de un bloque try-catch. Y eso va a compilar, está todo bien. Pero tengo que tener cuidado. Si yo hago una división por 0, se va a lanzar una excepción. Y esa excepción es no chequeada. Yo no voy a tener el bloque try-catch, por lo tanto nunca le voy a poder avisar al usuario de forma correcta de flaco, no puedes dividir por 0, ¿sí? Sino que en realidad va a haber un error súper feo por la pantalla, ¿sí? Porque nosotros no la estamos trabajando. No es que una sea mejor que la otra, pero sí las tengo que tener en cuenta. Las chequeadas me obligan a encerrarlos sí o sí en un bloque try catch. Las no chequeadas no me obligan a eso. Para poder crear una excepción chequeada en Java, tengo que heredar de exception. Y para poder crear una excepción no chequeada, tengo que heredar de runtime exception, que son dos distintas, ¿sí? Ahora vamos a ver rapidito, les hago un código para que tengamos en cuenta esas dos, ¿sí? De forma súper rápida. Para tener en cuenta, decimos, no siempre es fácil determinar cuándo crear una excepción. Si ustedes hasta ahora me fueron siguiendo y demás, poner en práctica las excepciones, crearlas y lanzarlas, van a ver que es súper sencillo, no hay nada muy loco. Lo difícil de las excepciones es cuándo realmente las tengo que usar.
ahí sí se vuelve complicado, ¿sí? Y esto no es que hay una receta, ¿sí? De decirles, bueno, a ver chicos, anoten y tomen, ¿sí? Lista de cuándo debo usar una excepción. Ojalá fuera tan fácil, todo en el mundo de la programación, no es así y yo puedo determinar si eso es más correcto o no según el caso, ¿bien? Eh, Ahora, por lo menos a este curso, tendemos a que ustedes conozcan las excepciones, ¿sí? E intentar, ¿sí? Más o menos divagar un poquito en cuándo me convendría usarlas, pero no obviamente profundizar, ¿sí? Con ejercicios súper puntuales sobre excepciones porque no es el chiste del curso, ¿sí? Depende un poco de mi marco de referencia, pero en general hay que pensar que qué errores un usuario puede llegar a cometer. Ahí le falta creo que una tilde. ¿Qué usuario, perdón, qué errores el usuario puede llegar a cometer? Todo esto nosotros lo tenemos que pensar, ¿sí? Y ojo, la mayoría de los errores que tenemos que poder pensar, la mayoría van a terminar siendo errores de negocio, ¿sí? Que me generan flujos alternativos, es decir, algo que me saque del caminito feliz que yo había pensado, ¿sí? Y recuerden, siempre piensen que el usuario es malo y me va a querer intentar romper mi programa, ¿sí? ¿Qué tan específico tenemos que ser con las excepciones? Mientras más precisos sean mis excepciones, más fácil es saber qué salió mal. Eso es importantísimo, ¿sí? Si nosotros a la excepción le ponemos sin stock exception, vamos a entender que en realidad no tenemos stock para poder cubrir ese pedido. Si a nuestra excepción le ponemos me quedé sin dinero exception, yo exactamente sé que no le puedo dar eso al cliente, o sea, no puedo hacer esa extracción del cajero automático, por ejemplo, ¿por qué? Y porque no tiene dinero suficiente. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes van al cajero y en el cajero les dicen, no tenés los fondos suficientes para retirar esto, ¿sí? Lo primero que dicen es, bueno, me quiero matar porque no tengo el dinero suficiente para poder sacar eso. Pero segundo, que ustedes tienen que pensar ahora en modo desarrollo es, ahí ocurrió una excepción, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense todas las cosas que ustedes pueden ver cuando vayan al cajero y esos errores que tienen y que les van informando el usuario por pantalla. Uno de los errores básicos es, quiero ir al cajero, saco dinero y me dice, bueno, no tenés el fondo suficiente. Eso puede ser una excepción. El flujo normal era darte dinero. El flujo anormal, o una de esas excepciones es, no tenés dinero suficiente, te lanzo una excepción y te aviso por pantalla. Y después tengo 1500 más excepciones que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Ahí en el cajero. Van a ver que si ustedes se acercan, los cajeros siempre tienen esos manejos de errores. El cajero nunca les debería decir no responde. Nunca, ¿sí? Siempre algo me avisa. Andará más, menos lento, ¿sí? Pero siempre me avisa de lo que pasa. ¿Sí? Imagínense que si no es trágico y una persona se nos podría desmayar ahí adentro, ¿sí? Por no decir otra cosa. Em, También tener en cuenta que las excepciones pueden tener los datos asociados, decimos por acá, ¿sí? O sea que una excepción puede llegar a tener algún dato asociado como para informar al usuario algo más específico de lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Cuántas excepciones crear? Tampoco sirve tener muchos tipos de error y no se puede tener en cuenta todo. Es muy imposible que nosotros sepamos o tengamos en mente todos los errores posibles que pueden llegar a ocurrir a nivel negocio en mi sistema. Debería crear las más importantes, ¿sí? O debería tratar de manejar las excepciones más importantes. Todo no voy a poder hacer, pero por lo menos las más relevantes y las que a mí se me ocurran que sean las más importantes. Después iré viendo a ver si sumo alguna que otra más. Bien, por acá decimos que una práctica muy común es empaquetar una excepción dentro de otra. Esto genera una pila de excepciones donde cada dominio o parte del programa le llega el error específico y si quiere saber la causa raíz tiene la información suficiente. Bueno, ¿qué es todo esto? Esto significa que en realidad, fíjense que nosotros por acá tenemos un ejemplo que dice compra exception. La compra, ¿sí? En este caso, fue una excepción. Yo no puedo realizar una compra por algún motivo en particular. ¿Por qué motivo en particular? Porque se lanzó una tarjeta exception. ¿Y por qué se lanzó una tarjeta exception? Porque acá dice licencia Banelco impaga exception. O sea que fíjense que en realidad lo que me plantea acá es, ok, no hace falta que vos crees una sola excepción súper larga para describirle al usuario lo que pasó, sino que en realidad vos podés crear, en este caso, tres, por ejemplo, ¿sí? Tres distintas. Al usuario le decís que hay una excepción con la compra, ¿sí? Que no se puede realizar la compra. Y cuando el usuario dice ver detalle de por qué no puedo realizar la compra, me dice, porque ocurrió algo con la tarjeta de crédito. ¿Qué ocurrió con la tarjeta de crédito? Bueno, la licencia de Banilco está impaga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo puedo ir clasificando, ¿sí? Granularizando un poquito más. Entonces, a nivel código me queda un poquito más prolijo y el usuario también le puedo dar un grado de detalle un poco mayor, ¿sí?
Si yo creo una sola excepción que sea un poco larga, digamos, al usuario se lo tengo que mostrar todo